Juguemos a leer. La lectura es algo tan maravilloso y tan importante en la vida de toda persona que hay que saber cómo podemos inculcar la lectura en nuestros niños, ¿no? ¿Desde qué edad podemos hacerlo? Es lo que le vamos a preguntar hoy día a Úrsula Luna Victoria, que es educadora. Úrsula, bienvenida. Buenos días. Realmente la lectura es algo maravilloso. Hay personas que son ya lectores ávidos, ¿no?, de nacimiento, y hay personas que no, que de repente les cuesta un poquito o no les gusta. ¿Qué crees tú que puede suceder en un niño? ¿Cómo darnos cuenta, ¿no?, si es que va a ser, digamos, inclinado a leer, a que le guste la lectura, o de repente cuesta un poquito? Yo creo que, como tú bien dices, hay cuestiones innatas, ¿no? Hay chicos que son mucho más ávidos, más curiosos, que tienen tantas preguntas que quieren resolver esas preguntas, que recurren muchas veces a los libros en busca de respuestas, ¿no? Y hay otros niños que por el contrario son más pasivos, como que están más acostumbrados. Yo creo que es una cuestión más de costumbre y de hábito que realmente innato, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas que como padres y educadores podemos hacer para fomentar y favorecer el que los chicos tengan gusto y placer por leer. Porque no solamente que te guste, pero además que sientas placer y que sea una actividad rica, que disfrutes, eso me parece que es importante. Por ejemplo, los primeros libros que se les acerca a un niño son los cuentos, ¿no? Digamos, ya hablando, digamos, como literatura, algo que se les puede leer. Porque antes de esto, evidentemente, están los de figuritas, qué sé yo, pero esto no se debe considerar como lectura como tal, ¿verdad? Yo creo que, y es bien interesante esta reflexión que haces, porque los chicos desde muy pequeños se pueden aproximar a textos, a libros, sin necesariamente saber leer. Primero es el adulto quien le lee, ¿no? Y a través de esta lectura y este placer que se contagia, el niño empieza a decir, ah, mira, en estos libros hay cosas interesantes que puedo aprender, hay cosas interesantes que puedo leer, y así se van aproximando. Otra de las cosas es inventar historias a partir de estas figuras que aparecen, ¿no? Entonces, el chico no solamente accede a la lectura ya así, literalmente, ¿no?, con palabras y todo, sino también accede primero a una lectura de imágenes, de dibujos. Y también eso favorece mucho la imaginación, el crear historias. Yo creo que por ahí es el inicio. Digamos, cuando uno ya agarra un cuento y le está leyendo un cuento, lo que está apelando es a la imaginación, ¿no? A hacer que el niño, digamos, imagine lo que uno le va narrando, lo que uno le va relatando, ¿no? Estos son, digamos, los primeros libros, pero después de los cuentos, ¿qué sigue? Yo creo que no hay como que primero y después. Creo que hay literatura que se le debe, literatura y no literatura, textos de diferentes tipos, informativos, recetas, experimentos, que también tienen pasos a seguir y que los chicos pueden acceder a ellos. Incluso niños que no les gustan tanto las historias, de repente sí les gusta comer, y al comer quieren preparar algo. Entonces, acercarlos a un libro de recetas para niños también es una manera de incentivar el que quieran leer, o un libro de experimentos. Entonces yo creo que hay como que darle variedad a los chicos, incluso los periódicos. En los periódicos, yo tengo 2 hijos pequeños, ellos leen siempre los cómics, la parte de las tiras cómicas, inventan historias a partir, porque tengo la menor que no sabe leer, pero se inventa historias a partir de los dibujitos que van apareciendo. Entonces, con los niños más grandes, mi hijo es más grande, él ha accedido, por ejemplo, ya no a cuentos, sino a historias. Entonces lee por capítulos, lee una serie de libros que vienen, ¿no?, tomo 1, tomo 2, diversos tomos. También le interesan libros ya más ligados a lo académico, ¿no?, de investigación, que también es otro tipo de textos. En ese sentido las cosas han cambiado, ¿no? Porque, digamos, yo recuerdo un poco cuando éramos niños, ¿no?, las cosas que habían para leer. Por ejemplo, me acuerdo mucho del libro del cuándo, del cómo y del dónde. Y el por ¿no? qué. Que era un clásico. Y el porqué de las cosas. cosas. Estoy olvidando. Sí. Exacto, que era un clásico. Sí, claro. Y de ahí me acuerdo del Tesoro de la Juventud, que eran unos librotes de 20 tomos, y además que cada tomo era así, grandote, ¿no? Sí. Definitivamente eso ha cambiado, ¿no? Porque ahora tengo entendido que las lecturas para los niños son, que mucho más lúdicas, con más figuras, ¿no? De repente no tanto texto. Y con textos más sencillos, con textos con un lenguaje más coloquial, ¿no?, incluso con mucha jerga. Bueno,
Sí, ¿no? Mi hijo que tiene ya 9 años, hasta 10, disfruta mucho de este tipo de cuentos que también narran historias de chicos, ¿no? De edades similares a las de él, con aventuras extraordinarias, que también a los chicos les divierte, ¿no? Les divierte poderse imaginar el que si ellos fueran el capitán, ¿no? Que vuela y que hace travesuras, y no ser él el que las hace, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿no? Con un niño, ¿cómo podemos descubrir más o menos por dónde agarrarlo para empezar o sea, involucrarlo en la lectura, en el hábito de leer? Más o menos, ¿qué debemos observar? ¿Sus juegos, sus conversaciones? Más o menos, ¿por dónde podemos ir? Yo creo que, como tú bien dices, observar qué le gusta dentro del juego, ¿no? Si le gustan los personajes, si le gustan los carros, si le gustan, no sé, superhéroes. Un poco ir por ahí y poder seleccionar con él, ir con él a la librería, llevar a los chicos a bibliotecas y un poco darnos cuenta a través de qué es lo primero que cogen, qué es de lo que te hablan, ¿no? Que te da un poco pistas acerca de qué quisieras leer o qué te gustaría que yo te cuente, porque también hay esta narración oral que no se debe perder y que es como un preámbulo también a la lectura, ¿no? Mi hija me dice, mami, ¿me cuentas un cuento de tu cabeza? ¿No? Y ella, claro, entonces sabe que... Te hace pensar. Me hace pensar, ¿no? Claro. Y es una actividad que compartimos y ella me va diciendo cómo quiere que sean los personajes. Entonces, e incluso después los termino escribiendo, escribo sus historias y es una creación que vamos haciendo juntas, ¿no? Que creo que también es una actividad muy valiosa. Ir a las ferias de libros, también con los chicos, ¿no? Y llevarlo a ver sesiones de cuentacuentos, creo que es otra actividad que también... debemos compartir con nuestros hijos. Cada vez hay más bibliotecas municipales que tienen espacios para niños, hay librerías que ofrecen espacios para los lectores sin necesidad de comprar el libro, porque muchos dicen, claro, no leo porque no tengo plata para comprar los libros. Desafortunadamente aún los libros son caros en nuestro país, pero creo que hay muchas otras alternativas. ¿Y hay algún momento ideal para jugar a leer? ¿Alguna hora del día de repente? Yo creo que como parte de los rituales que uno normalmente establece en casa, la hora de dormir es como la hora mágica, ¿no? Además que es una actividad, la lectura es una actividad tranquila, como que induce al descanso, ya dar rienda suelta a la acción del pensamiento, pero ya no del cuerpo, entonces es como una hora ideal. Y creo que también podemos jugar a leer con los chicos, no solamente historias, jugar a leer nuestra imaginación, ¿no? ¿Cómo sería? Por ejemplo, nosotros como adultos narrarles historias y usar a nuestros mismos hijos o hijas como personajes, sin necesariamente decirles que son ellos, sino ir narrando cosas que han sucedido en el día que nos parecen importantes, poderlas poner nuevamente en escena y nuestros hijos nos van a decir, ¿qué? ¿Estás contándome de mí? ¿Esa soy yo? ¿No? ¿Esa es una historia de mí? Y es interesante, ¿no? También poder con ellos, poder cerrar el día contando una historia. Y en el caso, ya para terminar, el caso de chicos ya que están entrando en la adolescencia, que son más grandecitos, mayorcitos, ¿cómo podemos ahí un poco entrar nosotros como adultos en este mundo de los chicos, compartir de repente lecturas o comentar o hacer que ellos se interesen de repente por otras cosas, digamos, de repente más elaboradas, ¿no? Porque a veces se quedan un poquito en este limbo entre el cuento y otra lectura que de repente nunca llegó. Pues una alternativa bien interesante que alguna vez alguna familia amiga compartió conmigo fue la lectura de un libro en común, un libro familiar, de características más complejas, ¿no? Entonces empezamos la historia y todos se reúnen alrededor del libro y empiezan a narrar y pueden turnarse la narración de la lectura del libro, ¿no? Creo que esa es una manera de vincularlos. Otra es que nos vean siempre leer a los adultos que los rodeamos. Otra es proporcionarles material para leer, diverso, de diferentes temas, de diferentes tópicos. De repente hasta hay poesía, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, me encanta la poesía, pero a veces dices, no, pues esto no le va a gustar, no lo va a entender o no le va a parecer. Yo creo que hay que darle muchas alternativas. Y el chico siempre va al tener las opciones va a encontrar algo que le interese, algo que le enganche. De repente algo más ligado a la tecnología. ¿Y qué pasa si se interesan por libros que ya son como que muy para adultos, no son muy convenientes para su edad? ¿Se le debe dejar libre para que lea porque digamos, valga el hecho de que está leyendo finalmente? ¿O de repente decirle, no, mira, este libro no te conviene mucho todavía, mejor veamos una alternativa? De repente ese puede ser el libro de lectura familiar,
¿no? Y uno como adulto va pauteando lo que se va leyendo, va bajando el tono de algunas palabras, va cambiando, ¿no?, por algunos sinónimos para no usar esas palabras. Y en otros casos también creo que es válido limitar y decir, mira, este libro será para más adelante, ¿no? Igual con las películas. Esta película es apta para todos, pero esta no. Entonces tiene que esperar. Creo que eso también es válido y los chicos también tienen que sentir frustración de ese tipo, ¿no? Claro que sí. Excelente, Úrsula, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, además que hemos tocado un tema tan hermoso como lo es la lectura, ¿no? Y que además Hermoso. nos abre tantas puertas, ¿no? Yo creo Realmente es un tema apasionante. Exacto. Sí, me encanta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte nosotros rapidito y al regresar vamos a hablar de los robos que están pues siempre a la orden del día en toda época del año. Así que vamos a ver hoy día, vamos a aprender cómo evitar ser víctimas de un robo. Con esto volvemos.